Hola, ¿qué tal? Yo soy Frite y hoy vamos a hablar del clásico juego Tetris que está cumpliendo 40 años. Tetris es un videojuego de lógica soviético originalmente diseñado y programado por Alexei Pashintov. Se publicó el 6 de junio de 1984. Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra, que significa 4, ya que todas las piezas del juego, conocidas como tetrominos, contienen 4 segmentos, y del tenis, el deporte favorito de Pashintov. El juego está disponible para casi todas las consolas de videojuegos y sistemas operativos de PC, así como en dispositivos tales como calculadoras gráficas, teléfonos móviles, reproductores de multimedia portátiles, entre otros. La versión portátil para la Game Boy lanzada en 1989 fue inmensamente exitosa y se convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Historia del Tetris. Alexei Pashintov programó una versión de su juego en una computadora electrónica 60, según la leyenda, en una sola tarde. Tetris comenzó a ganar popularidad cuando Vadim Gerasimov, un joven de 16 años que trabajaba en la academia, portó el juego a IBM Computadoras. Desde ahí se distribuyó gratuitamente en Hungría, donde se programó para Apple II y Commodore 64 por programadores húngaros. Estas versiones llamaron la atención de Robert Stein, que intentaba adquirir los derechos del juego. En 1987, Tetris se comercializaba en Europa y Estados Unidos con la mención fabricado en Estados Unidos, creado en el extranjero. Atari y Nintendo lucharon por robarse la idea y licenciarla. Lo logró finalmente Nintendo gracias a Henry Rogers. Tetris fue el juego que acompañó a su novedosa consola portátil Game Boy en su debut, lo que popularizó tanto Tetris como a la consola por todo el mundo. En 1991, Alexei emigró a los Estados Unidos y 5 años después, en 1996, fundó su propia compañía Tetris Company junto con Henry Rogers y comenzó a cobrar los derechos de autor. Después del éxito de este juego, muchos otros trataron de imitarlo. Juegos como Columns o Collapse son ejemplos que han intentado seguir la estela que dejó Tetris, un juego que inauguró un género dentro del panorama arcade. Atari, por su parte, como contraataque por perder la licencia de este juego, sacó al mercado Clax, un juego de habilidad e inteligencia con una temática similar al Columns y a Puyo Puyo. Pero aprovechando que estoy nombrando mucho a esta pequeña consola, les voy a contar también un poco sobre su historia. Game Boy de Nintendo. La Game Boy es una videoconsola portátil de 8 bits desarrollada y fabricada por Nintendo. Salió a la venta por primera vez en Japón el 21 de abril de 1989. Es la segunda consola portátil de Nintendo y combina características de la consola portátil Game & Watch y de la consola doméstica NES. La consola cuenta con una pantalla de matriz de puntos, con un dial de contraste ajustable, 5 botones de control de juego, esta cruz, 2 botones de juego y el de Start y Select. Y también tiene un único altavoz con dial de volumen ajustable y utiliza cartuchos como soporte físico para los juegos. La Game Boy recibió críticas dispares y fue considerada tecnológicamente inferior a sus competidores como Sega Game Gear y Atari. Su falta de retroiluminación, gráficos, diseño voluminoso y precio fueron recibidos como críticas. Pero también recibió elogios por su duración de la batería, biblioteca de juegos y durabilidad en su construcción. Rápidamente superó en ventas a la competencia, vendiendo 1 millón de unidades en Estados Unidos en pocas semanas. La filosofía de Nintendo se centraba en la creencia de que el atractivo de una consola venía determinado principalmente por la calidad de sus juegos. Con esta idea en mente, se desarrolló Super Mario Land, una adaptación portátil del juego de Super Mario Bros. Con la intención de que fuera el título estrella de la Game Boy. Sin embargo, Henry Rogers llamó la atención de Nintendo of America sobre el juego de fabricación soviética Tetris. A pesar de la sencillez de sus gráficos y de la falta de una marca conocida, la idoneidad de Tetris para una plataforma portátil convenció al presidente de Nintendo para portarlo y empaquetarlo con la Game Boy.
Récords de Tetris. En el siglo XXI, Tetris sigue siendo un juego popular entre una comunidad y se han superado varios récords. En 2023, Willis Gibson, un adolescente de 13 años de Oklahoma, logró un hito nunca antes visto en la historia de los videojuegos: llegar al final de Tetris, algo que hasta ese momento solo se creía posible mediante inteligencia artificial. Un logro documentado en un video de YouTube en el que se puede ver cómo mientras Gibson jugaba la versión original de Tetris en Nintendo, avanzó hasta tal punto que el juego se congeló, mostrando una puntuación de 9.999.999. Oh my God! Esto se llama la kill screen de Tetris. Les explico un poco. Existe el Tetris competitivo, que de hecho se juega en la consola Nintendo NES, y se organiza un torneo a nivel mundial. Los jugadores más experimentados llegaban por mucho hasta el nivel 29. En Tetris, a medida que avanza, se va poniendo más rápido, y cuando llegas al nivel 29 ya esa es como la velocidad máxima, ya no va a ser mucho más rápido de lo que está. Pues este niño llegó al nivel 157 del juego. Lo curioso que tiene el Tetris es que después del nivel 29 empiezan a pasar cosas raras en la pantalla. Por ejemplo, el nivel 30 no existe. Del 29 se salta al nivel 00, después viene el nivel 0A y después viene el nivel 14, y al mismo tiempo las paletas de colores del Tetris se ponen loquitas y empiezan a cambiar. Tanto así que cuando se llega al nivel 146 y 148 las piezas no se ven, son casi transparentes. Y Gibson logró pasar todos estos niveles hasta que llegó a la kill screen de Tetris. El juego se paró y se crashó. Pero ¿cómo lo hizo? Pues existe una técnica de juego que se utiliza a nivel competitivo y se llama rolling, y consiste en utilizar la parte trasera del control de la NES para presionar botones a una velocidad aproximadamente de 20 pulsaciones por segundo. En lugar de mover el pulgar muchas veces como se solía hacer, los jugadores profesionales golpean el mando contra el pulgar utilizando todos los dedos de la otra mano. ¿Cómo se juega Tetris? Los tetrominos, las figuras geométricas compuestas por 4 bloques cuadrados, aparecen en la zona superior de la pantalla. El jugador debe decidir la rotación de la pieza y el lugar donde debe caer. Cuando una línea horizontal se completa, esa línea desaparece. Todas las piezas que estén por encima descienden una posición y liberan espacio de juego. La caída de las piezas se acelera progresivamente, exactamente cada vez que completamos 10 líneas. El juego acaba cuando las piezas se amontonan hasta llegar a lo más alto. Efectos cognitivos del Tetris. De acuerdo con el doctor Richard Hayer, jugar al Tetris de forma prolongada puede llevar a una actividad cerebral más eficiente durante el juego. Jugar al Tetris de forma moderada, por ejemplo media hora al día, incrementa las funciones cognitivas tales como pensamiento crítico, racionamiento, procesamiento del lenguaje, y aumenta también el espesor de la corteza cerebral. La música de Tetris. En el momento que Alexei Pashintov desarrolló la versión original del juego, no se propuso añadir música ni conseguir unos gráficos muy sofisticados, por lo que el emblemático tema de Tetris no apareció nunca en la versión original. La conocidísima melodía de Tetris llamada A-Type no llegó hasta el lanzamiento del juego para la Game Boy de Nintendo. El tema se basa en la canción rusa Koroveiniki de 1861, cuyo ritmo rápido y alegre hacía que la gente se pusiera a bailar.
Por ello, A-Type era la canción perfecta para ese primer Tetris de la Game Boy lanzado en 1988. Y como último dato les voy a recomendar una película muy buena que cuenta toda la historia de este famoso juego. La película se llama Tetris y fue lanzada en marzo de 2023 y la pueden ver en la plataforma Apple TV. El legado de Tetris. En el libro El efecto Tetris del autor Dan Ackerman dice: Tetris ocupa un lugar en la historia por ser una parte importante del deshielo de la Guerra Fría. Fue el primer producto soviético al que muchas personas de Occidente estuvieron expuestas. Numerosos diseñadores y programadores han utilizado este revolucionario puzzle como inspiración de sus videojuegos. Ackerman sostiene que la idea de los juegos visoespaciales es popular hoy gracias al éxito del Tetris, que también popularizó crear orden a partir del caos, apelando a una necesidad casi obsesivo-compulsiva de organización. Como ejemplos de videojuegos en los que ha influido, el periodista señala a los conocidos Candy Crush Saga y Bejeweled. El legado de Tetris ha sido tan grande que su sola historia de origen lo dice todo. En plena Guerra Fría, unas sencillas figuras geométricas fueron capaces de sortear las barreras entre Oriente y Occidente. El 6 de junio de 1984, hace 40 años, se lanzó el Tetris, que fue creado por informáticos rusos, dio el salto fuera del territorio soviético y se convirtió en uno de los videojuegos más universales. Su capacidad para gustar a grandes y pequeños influyó en los juegos actuales, que también emplean su procesamiento visoespacial beneficioso para el cerebro. Y por último, les quiero contar, si ustedes después de este video quedaron con ganas de jugar Tetris y no tienen una Game Boy, no tienen una NES, bueno, hay muchas formas de jugar Tetris porque, como ya les mencioné en el video, existe en muchísimas plataformas. Ustedes simplemente lo pueden descargar en su celular y ahí pueden jugar. Para los que tienen, por ejemplo, la última consola de Nintendo Switch, también existe ahí una versión gratuita. Y si quieren jugar la versión clásica emulada de la Game Boy, también existe el emulador de Game Boy para la Switch y ahí también lo pueden jugar. Entonces no hay excusa para que practiquen un poquito el Tetris. Bueno, esa fue toda la historia del Tetris y la Game Boy de Nintendo. Espero que les haya gustado este video y si fue así, denle like, compartan este video, comenten qué tal les pareció y no olviden suscribirse. Nos vemos en otro video con más coleccionismo y no se les olvide, jamás dejen de jugar.